La reunión de dos amigos del colegio, luego de una larga separación, que termina siendo mediada por el análisis psicológico sobre un personaje apodado el Señor de los Portaminas. El dolor y la reflexión de un hombre monstruosamente viejo que debe enterrar a un hijo que no resultó ser bueno ni feliz. Un escritor lleno de dudas que debe partir al exilio con un proyecto de novela que nunca parece terminar y que lo atormenta con la pregunta: ¿el realismo está pasado de moda? Son parte de las historias que conforman Realismo, de Ignacio Álvarez. Un video en YouTube, un email que parece más una carta de ultramar, un libro añorado que te puede salvar la vida, una cantante de misas fúnebres y de fondo la dictadura, el estallido social y la tragedia del vuelo 251 de Fawcett, Perú. Mensajes y situaciones que interpelan a un pasado que nunca es tan fiable, a relaciones más bien inciertas y la idea de un proyecto personal que parece fracasar. Pero más allá de la frustración también está la certeza de que el fracaso es parte de la vida. En los 7 cuentos del nuevo libro del autor del último Neógrafo, convergen los recuerdos, las separaciones, los reencuentros, la pérdida y la derrota. Y Álvarez toma estos tópicos con agudeza, con ironía y con una profunda observación enfrenta a sus personajes a las expectativas de sus propias vidas versus la realidad, donde abundan, ya sabemos, las miserias. Esta tarde acá en Frecuencia Literaria estamos con Ignacio Álvarez, obviamente escritor, doctor en literatura, profesor del Departamento de Literatura de la Universidad de Chile. Ha publicado Novela y Nación en el siglo XX chileno, ficción literaria e identidad, las ediciones críticas de la obra completa de Baldomero Lillo y de los cuentos completos de Manuel Rojas, y en Laurel, aparte de Realismo, ha publicado El curso que hice al revés y el último Neógrafo. Y hoy nos convoca, por supuesto, Realismo. Ignacio Álvarez, qué placer tenerte aquí luego de haber leído, pero no para entrevista, por puro placer, el último Neógrafo. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. A ver, este libro, yo te decía, fuera de micrófono, me llamó mucho la atención. Bueno, me gustan mucho las publicaciones de Laurel, me encanta el trabajo que hace su editora, Andrea Palet, pero me llamó la atención por el nombre, Realismo, así a secas, sin bajada ni nada, como que de golpe parecía anacrónico, pero no. Y bueno, y la portada preciosa, que obviamente también invita, así como un buen disco o qué sé yo, una cara, digamos, atractiva. Partamos por la forma, ya vamos a adentrarnos en estos 7 relatos sin duda. Realismo, ¿cuál es la aproximación que tú haces del realismo también como movimiento literario? Perfecto. Lo que pasa es que yo me dedico bastante a enseñar realismo en la universidad. Ah, ya. Que es una estética del siglo XIX. Sí. Y la gracia del realismo es que le interesan las cosas materiales. Las cosas, lo que vemos con nuestros sentidos. Todo lo que yo te acabo de decir de por qué me llamó la atención tu libro. Exactamente, las cosas. Las cosas. Pero en el presente, y eso es como una especie de convicción, yo creo que eso es imposible. Las cosas ya no están a nuestro alcance. Está puesto entre medio el discurso. Y no solo el discurso, sino que la ficción. Cada vez que tratamos desesperadamente de hablar de nosotros mismos, construimos una imagen ficticia de nosotros mismos. Entonces, el realismo, la palabra es como una fe agnóstica en que todavía es posible hablar de las cosas. Yo creo que no se puede, pero creo que hay que fracasar intentándolo, o al menos es una de las cosas que se puede hacer. ¿Cuánto se une, perdón mi ignorancia, con la fenomenología, el realismo? Bueno, montones. La fenomenología creía en que la apariencia de las cosas nos podía dar acceso a su realidad. Y el realismo yo creo que comparte esa misma convicción. Lo que pasa es que ahora ya no se puede. ¿Sí? Y eso me parecía como interesante, bueno de explorar, esa postura un poco agnóstica. Eso es lo que yo trato como de pensar. Quiero preguntarte, ya vamos a entrar en los 7 relatos de este nuevo libro, pero quiero hacer el nexo con el último Neógrafo, porque leí que el ensayista y crítico literario Grino Rojo dijo, cito: si la escritura, por tu anterior libro, si la escritura es la representación de una representación, la ficción narrativa es la representación de una representación de una representación, una realidad de tercer grado, por decirlo de alguna manera, dice Grino Rojo. Esto pone en jaque las aspiraciones de la narrativa realista y más todavía las de una cierta interpretación del concepto de verosimilitud, lo que se entiende como aplicándose a aquello que se asemeja a la verdad. Bueno, y habla del último Neógrafo, donde dice que acá la ambigüedad
la ambigua, perdón, advertencia que precede a la narración novelesca de tu libro, dice que, claro, yo me acuerdo, no ocurrieron en la realidad, pero que más precisamente no ocurrieron en la ciudad de Valparaíso en algún momento de 1860 a 1899, apunta a la duda de esta novela que tiene sobre las aspiraciones de verosimilitud. Ya, es mucho, suena un poquito enredado, medio críptico, como escriben los críticos literarios, pero ahí hay un acercamiento justamente entre la otra novela Exacto. y realismo. En el último monógrafo quise hacer todo lo contrario. Quise como tratar de aprovechar que no existe posibilidad de hablar de lo real y meterme con la historia de Chile, tratar de juntar a Aurélie Antoine con personajes que no existieron, tratar de imaginar lo que habría pensado, pero tratando de hacerlo siempre, como dice esa canción de Los Tres, desde fuera, tratando de ver desde fuera. Ya. Y aquí es como todo lo contrario, tratar de fijarse en las cosas del mundo. Por eso hay harta gente como que está en estos cuentos un poco friqueados con cosas como los portaminas, las fotocopias. Exacto, hoy sí, cierto. Los libros de Tolkien. En los libros de Tolkien, y no solo las novelas, sino que los libros físicos. Eso, la materialidad. Eso, nuevamente. eso. Nuevamente, sí. Y bueno, y bien interesante porque todo esto también está cruzado, como decíamos, con las ideas de eso que tenemos respecto a nuestras vidas, ¿no? Las expectativas versus realidad, que tenemos muchas expectativas cuando somos jóvenes, niños, jóvenes, y después, ¡pah!, la dura realidad. Que por lo menos para mí es la experiencia central. Exacto. La experiencia de fracasar, pero de verdad, así como... No, porque uno tiene una lectura media melancólica del fracaso, como que uno lo justificara. Y traté de pensar en la mayor parte de estos casos de fracasos que sean de verdad fracasos. Ahora, cuando pensamos también en estos 7 relatos o cuentos, leí ahí en la contratapa, y bueno, y hay mucha cercanía también por un tema generacional. ¿Cuánto de esto te pasó a ti? Tiene que ver con tu historia, a propósito también de las lecturas de El Señor de los Anillos, en un momento tan duro como a propósito de la realidad, ¿no? Que lo que es la dictadura de Pinochet en los últimos años, la década de los 80. Este video o esta situación, este video de un señor de las portaminas, qué sé yo, da lo mismo si es real o no, pero me refiero a estas situaciones que uno termina ficcionando, pero que tienen un asidero. ¿Cuánto hay acá de ti? No lo sé. O sea, por supuesto que hay bastante. Siempre hay. Pero es como material también, por lo menos así trato de pensarlo, porque yo sé con mucha claridad que ahí está puesto todo mi corazón. Pero prefiero no pensar en eso. Y sí me interesaba también hablar como de un momento... Está ahí como Marcial Rispo. Sí, totalmente. El personaje del libro. Ahí vamos a hablar. Pero trataba también de hablar de un mundo que ya no existe, que es del que no tenemos registro, que es el mundo anterior a la Internet. Hay un montón de cosas que ya que son medio irrecuperables o que se intentaban o que ya solo se pueden recuperar de forma como analógica. Ahora que nos sacamos fotos todo el rato, que aparecemos en montones de videos, hay un registro que es más o menos homogéneo, pero ese pasado para mí sigue muy vivo en mi cabeza, pero no tengo videitos, no tengo fotos en mi teléfono de eso, y eso también es como una función del realismo. Entonces sí, hay un montón, pero trato de no pensar mucho en eso. Ya, vamos a seguir haciendo la semejanza con uno de los personajes. Quiero detenerme en uno de los relatos que creo que es distinto en el tono, pero igual está la idea del fracaso y por supuesto del dolor, y sobre todo subrayado de manera más elocuente la pérdida, que a mí me pareció precioso. Realmente es como cuando uno termina de leer un cuento, un relato, y haces así en el pecho, ¿no? Que es un hombre demasiado viejo. Hablemos de ese cuento que me parece muy interesante, que es básicamente el relato, pero no lo voy a spoilear porque se cierra muy bien al final, pero de un hombre centenario que, sale la primera frase, debe enterrar a su hijo de 70 años. O sea, 2 viejos, pero parecía que el hijo era más viejo finalmente en varios aspectos que el propio padre. Eso es bien interesante para el momento que estamos viviendo. Tú hablabas a propósito de lo análogo. Este es un hombre que ha vivido, crecido y envejecido en lo análogo y queda fuera respecto a las otras generaciones y ese tipo de lenguaje. Y vaya que lo sabemos al final del cuento, ¿no? Hablemos del tono distinto quizás y de la pulsión de un hombre demasiado viejo. Me encantó. Ahí había como la dura experiencia también, el núcleo de ese cuento es como la dura experiencia de la infertilidad, que es también una forma de acercarse a la realidad material. Sí. Eso es algo que efectivamente vivimos con mi esposa
logramos al final tener una hija. ¿También en el quinto, sexto? Sí, por ahí. Ya. Pero eso también para mí fue muy importante porque probablemente como muchos o muy pocos, quizás con mucho privilegio de mi parte, yo creo que fue la primera vez en mi vida en que había una dificultad material que era insalvable ni con nada. Era como que el mundo material me decía, sabes que esto no. Y esa enorme frustración y el camino duro de salvarla, como que armó el núcleo afectivo de ese cuento. Ya. Y luego está esa otra cosa que, aunque es muy vieja, es muy contemporánea, que es como la edad enorme que estamos alcanzando. Sí. Y alguna vez leí por ahí que en Japón había viejos que se hacen cargo de sus hijos que tienen enfermedades, qué sé yo. Y pensé que esa era una situación también como distinta, extraña, muy contemporánea. Hijos geriátricos de padres geriátricos. Exacto. Pero hijos más dañados que entonces los padres tienen que volver a hacerse cargo de ellos. Y claro. ese fue como el origen. Y el resto fue tratar de encontrar un modo de hablar de eso. Y a propósito que aquí igual te hiciste una zancadilla respecto de que Total. no quiero pensar en qué cuento tiene que ver y tú solito nos contaste Sí, que tenía sí. que ver con tu experiencia a propósito de los intentos para tener un hijo. ¿Pensaste también a propósito de este libro y ya a propósito del título? Si no tengo ahora, algo que nos pasa mucho a las mujeres, pero por un tema de que no, la vida estéril, la vida fértil, perdón, es muy, muy breve para nosotras, no para ustedes, pero de ser un papá demasiado viejo, Totalmente. ya, ese temor. O sea, todo el rato. O sea, mi hija tiene 11 años y nació cuando yo tenía 40. Pero bien. Ahora bien. Pues, digamos, Pero yo me te sentía entiendo. demasiado viejo. Sí, Y eso es un sentimiento que no se pasa nunca. sí, te entiendo. Bueno, vamos a seguir porque me encantan todos los cuentos. Vamos a nombrar algunos para ver también los tópicos que nos presenta. Ciertamente acá en este libro donde siempre me llama la atención que pero muy recurrente, pero me sigue llamando la atención, que los escritores escriban sobre otros escritores o sobre la literatura misma. Y acá, por lo menos, en dos cuentos, dos relatos, está muy presente. En Diccionario de Autores Chilenos Noveles, que es una suerte de estafa bien simpática, donde habla del realismo trágico, los cuentos peineta, el arte de la fotocopia y la intertextualidad, ya vamos a hablar. Y luego también la Real Academia del Élfico Chamullado, o Radach, que ahí está todo el universo de Tolkien y el libro o la saga puede salvarte en la vida. Está muy presente ahí la literatura. Pero en el primero, el Diccionario de Autores Chilenos Noveles, papelar finalmente, los egos, las modas literarias, las discusiones sobre el realismo. ¿Por qué hay ese afán, esa gana de pelar de alguna manera al mundo que uno pertenece? Sí, sí. Yo me había hecho la promesa cuando estudiaba literatura Ya. de nunca escribir acerca de la literatura. Ya. Pero lo que me terminó pasando es que me dediqué fundamentalmente a eso. Y las cosas que hacía tenían que ver con eso. Y como que cuando quieres escribir al final y quieres tener algún tipo de arraigo con las cosas que haces, con la cierta verdad de las cosas, termina estando lo que hiciste todo el rato. No es como que yo lo quisiera. Era un poco lo que en el último Neógrafo, que es una novela que ocurre en otro siglo, traté de evitarlo puntillosamente, pero aquí ya no era posible, porque es lo que hago. Ahora, igual el neógrafo es un oficio del siglo XIX bien particular que está vinculado con la escritura. Por supuesto. Sí. ¿Puedes explicar un poco lo que es el neógrafo? Los neógrafos eran un grupo que existió de verdad, en el fondo, intelectuales radicales de la ortografía, que decían que tenía que haber que la ortografía del castellano tenía que ser racional, es decir, un fonema y que cada fonema tuviera una sola letra, digamos. Entonces, lo que nos pasa siempre es que la C y la S son reemplazables, sí. No, solo S. Que la C y la K, no, solo K. Y es verdad que, bueno, tuvieron una editorial, ahí han sido estudiados, digamos. Pero a mí me pareció un intento súper desquiciado y eso me encantó, digamos. Sí, está buena la bola, como diríamos. Ahora, también es interesante, a propósito de, voy a decir, telones de fondo, pero que también dicen mucho de las relaciones o lo que está sucediendo en esta pequeña historia del relato, que son el estallido social, la dictadura
y por supuesto también este accidente, esta tragedia que mencionaba en la introducción que pasó un 29 de febrero de 1996, ¿no? Y de hecho muchos de nuestra generación tenemos, al igual que la protagonista, la voz narrativa de ese relato llamado Tríptico, gente conocida que murió en ese vuelo, que eran todos jóvenes además, ¿no? ¿Cuánto también esos telones de fondo, más allá de los microdramas, como diría Constanza Michelson, la muerte de un hijo, no sé qué, pero estos que son más colectivos, más históricos, también no están ahí por el azar, dialogan con el suceso mismo. Por ejemplo, mi lectura en Tríptico es que está la idea de este futuro más digno, de superar este pasado, esto a nivel colectivo, a propósito de la marcha más masiva, pero en la situación también se busca lo mismo, la situación micro entre una madre con una hija y la hija con un falso padre. Sí. Pucha, ahí este es el punto, para mí por lo menos. Sí. A mí me produce cierto... A ver, quiero reivindicar el lugar de cierta duda, de no estar seguro de para dónde tienen que ir las cosas, que es como igual el lugar de la novela. La novela, si su narrador está siempre convencido de algo, es una novela muy aburrida, a menos que tenga muchos puntos O ciegos. sea, una lata a la certeza. Exactamente. Ya. Y yo quería poner a esos narradores o a esos personajes en lugares en donde no estuvieran muy convencidos de qué estaba pasando, donde no estuvieran muy convencidos de cómo interpretar la historia, la realidad. Por ejemplo, ¿Río arriba? No, o en Tríptico. No, en el diccionario de autores noveles, sí, chileno. ahí el narrador es alguien que no tuvo familiares exiliados, que no tuvo familiares torturados, que no tuvo familiares detenidos desaparecidos, que se contacta con alguien que sí vivió y como que trata de pensar cuál es su lugar, porque no es un lugar muy cómodo al final tampoco en los grandes discursos sociales. Entonces, eso me interesaba, como un lugar un poco problemático, pero que al final yo creo que todos tienen una cierta decisión ética, por supuesto. Y ahora, en Río Arriba, volviendo a que se da en la marcha 25 de octubre del 2019, esta idea, ¿no?, que tú relatas muy bien de la noción de futuro, insisto, el futuro más digno a propósito del lema, ¿no? Hay algo muy bonito que tiene que ver un poco con tu observación psicológica de los personajes. Cuando hablas de la madre e hija, yo rescaté esta frase, dices, las dividía los sentimientos, pero la política era algo que siempre las había unido. Y que es algo, a propósito de Río Arriba, muy contrario a la norma, ¿no? No se da mucho eso, al contrario. Y un padre falso por 2 años, que dice, esta frase la encuentro notable, que es tan cierto, nunca la había como visto articulada, tuve que tomar mis propios sentimientos y echarlos a perder. O sea, en el fondo para no sufrir. ¿Cómo surge más que las frases o como tú escribes, sino como esas observaciones de que te interesan de cuán dañados estamos los seres humanos? No, eso es puro ensayo y error. La vida misma. Sí, trato de... Es que por ejemplo, en estos cuentos yo traté de encontrar un vocabulario para los afectos. Y eso es algo que, por lo menos para mí, probablemente como hombre, es medio complicado. Entonces, para mí eso fuera súper importante, tratar de encontrar un vocabulario para los afectos, y eso fue ensayo y error, mucha corrección. No tiene nada de espontáneo, ningún cuento de esto tiene nada de espontáneo. Pero encontré que era un ejercicio que tiene que ver con el realismo también, como para poder entender el mundo de los afectos de esos personajes, que por supuesto está todo muy mezclado con lo que yo pienso, yo creo, pero espero que no coincida. Eso, yo creo que una de las cosas que hace la literatura, espero, es poder nombrar el mundo de una forma relativamente nueva, que nos interpele, y creo que los afectos de los hombres no están tampoco tan explorados, o por lo menos yo no lo he leído tanto. Pero sí están bien trabajados también en tu cuento, vuelvo, un hombre demasiado viejo, y no solo respecto a la paternidad, que sí, sin duda, pero también de cómo un hombre, en este caso viejo, o la edad que sea, es capaz de pensar sus afectos en relación a su único hijo, tan esperado, como habíamos dicho, y a atreverse a nombrar
algo que quizás una madre no se atrevería por pudor, por carga cultural, más que por naturaleza, supongo, que dice algo así como, lo que más me dolía era que no haya sido un buen hombre, sino lo contrario, y que tampoco haya sido feliz. Y eso es lo que me es menos soportable, más que tener que enterrarlo. Y se hace cargo de sus afectos, incluso diciendo, bueno, tuve que quererlo o lo quise como se dio. O sea, igual hay un amor, pero nos rompe esta idea de la incondicionalidad que está Totalmente. vinculada a los padres, ¿no? Es que todos los afectos, Súper honesto. todos los afectos son así, pues uno se acostumbra a querer a todos sus afectos, creo yo. Los hijos a los padres, pero eso es mucho más, por lo menos es como biográficamente el clásico. Yo tengo que entender a mi papá o a mi mamá, cachar que ellos tuvieron todas estas limitaciones. Sí, pero ahí permea la gratitud, ¿no es cierto? Como que condiciona Exacto, mucho la gratitud. exactamente. Pero de arriba hacia abajo, entre comillas, del padre hacia el hijo, o la madre hacia el hijo, es algo más abstracto, Yo pensaba ahí que inasible. la mayor parte de los padres se miran a sí mismos en sus hijos. La proyección. Totalmente, y piensan en que ellos son un parte de eso. Por lo menos me pasa a mí. Yo miro a mi hija y digo, chuta, aquí hay algo mío. Pero cuando ese hijo no es tan bueno y resulta que el mundo está lleno de gente que no es tan buena, ¿cómo te lo bancas, po? Sí. Y ese era como un poco el esfuerzo que trataba de hacer. Y ese hijo no tan bueno, o derechamente malo, como queramos llamarlo, es un poco simplista, pero sí, su maldad, entre comillas, o mezquindad, tiene que ver con algo que atraviesa todos los cuentos, que son las miserias humanas, que están muy presentes a propósito de la realidad. Si esto somos, miserias por un ego herido como escritor, por estafar a alguien con un emprendimiento para ganar un poco de lucas, por tratar de salvar una situación que no se da, qué sé yo, ¿no? Las miserias. Y este es un hombre que recoge las miserias de los otros. Eso porque el fracaso es lo que nos constituye, por lo menos es lo que a esta edad provecta que tengo, es lo que he tratado de... ¡Ay, qué bonito, proyecto! Es lo que más he aprendido. Como que el éxito no existe, la verdad. Lo único que existe es fracasar y hay que saber fracasar. Uno persigue durante tanto tiempo la ilusión de que va a lograr algo que cuando llega nunca es como uno se imaginaba. Y eso para mí es súper formativo y es muy importante y se conecta con el realismo. Hay un teórico de la literatura que yo admiro mucho, que se llama Fredric Jameson, que dice que la historia, y cuando habla de la historia habla del mundo material, es lo que nos frustra, es lo que nos duele. Y yo creo que el mundo material es exactamente eso. Ahora, igual la visión de las distintas voces narrativas, ¿no? de este libro, en algunas hay dos, ¿no? Por ejemplo, en Andamio, que también es muy bonito, hay una voz, digamos, tercera voz, pero también hay una primera que es del hijo Sebastián. Siempre igual es tragicómica, o sea, hay un humor muy chileno en el sentido de reírnos de estas miserias, ¿no? Exactamente, porque es el único modo de vivir el fracaso. Si no nos reímos, entonces no tiene ningún sentido. Voy a salir un poco del libreto, porque no tiene que ver con el libro. ¿Cuánto también este realismo, no diría netamente chileno, pero es muy chileno a propósito de cómo enfrentaron los argentinos, la selección argentina, para ellos derrota de un segundo lugar, que nosotros hubiéramos estado pero felices con un segundo lugar en un mundial? ¿Es este realismo a propósito de cómo se enfrenta más bien chileno que un argentino o un rioplatense, el que fuera? Totalmente. A mí, digamos, no sé, yo no podría hablar de los argentinos, pero sí del discurso público de las redes sociales o de los propios jugadores. Yo me sentía absolutamente en las antípodas de esa idea de que si uno pierde tiene que llorar, tiene que sacarse los pelos, tiene que rabiar, tiene que pegar, cuando en realidad lo único que vivimos es el fracaso. Entonces está justamente al otro lado. Y eso, no sé si será, o sea, yo creo que es más bien, para mí es el secreto de la vida. Y nosotros lo hemos vivido harto y se nos anduvo pasando un tiempo, digamos, cuando nos fue bien en el fútbol, y en ese momento toda América Latina nos odió. Yo creo que vale la pena volver a pensar en el fracaso como el eje. Bueno, y vamos a seguir conversando, por supuesto, con Ignacio Álvarez, autor de Realismo, este libro de 7 relatos o cuentos que ha publicado Laurel. Y a propósito de uno de los relatos llamado Tríptico, que tiene un epígrafe de los 3, escuchamos Feria Verdadera. Bueno, y a pedido del público, que la verdad soy yo,
Ignacio Álvarez, nuestro autor de esta tarde acá en Frecuencia Literaria, amablemente recogió mi solicitud de compartir y leer un poco, ¿no?, un extracto de este relato llamado Un hombre demasiado viejo. Gracias, Ignacio. Te escuchamos. Lo quise también de otra manera, un poco a ciegas, como se quiere lo que no se puede entender. Si cerraba los ojos a su pequeñez, podía quererlo así, en bruto. Tal vez los perros quieren a sus amos de esa manera. Quizá los niños muy niños a sus padres. Lo que es seguro es que los padres quieren así a los niños muy niños, sin entenderlos para nada, aterrados por la responsabilidad, felices por ese cuerpo que se les allega. Qué precioso. Y quiero agregar algo de tu libro, de este mismo relato, cuando dice, mi hijo se hizo más viejo que yo, que ya soy muy viejo, y yo tuve que ser el bastón de su vejez. Hay un momento en que los padres se convierten en los hijos de sus hijos. Mi hijo nunca fue mi padre. Mi hijo fue mi hijo, y luego fue otra vez mi hijo. Soy el escalador que se arroja a los acantilados y no muere, que es una metáfora o una figura que está presente en los últimos párrafos como reflexión, y no voy a spoilear porque tiene un modo también muy, muy simpático de alguna manera, que algo dejé entrever en la introducción respecto a la situación que nos cuenta este hombre viejo. Realmente me parece de una madurez, no sé cómo decirlo. Mira, si pensó en una carta del tarot, me puse esotérica, pero es como la imagen de entre el ermitaño, Saturno, si tú quieres, Cronos, ¿no? Por la madurez, por esa experiencia acumulada, no solo en el cuerpo, en el deterioro físico, sino en esa comprensión de los afectos y la relación filial. Fue muy profundo ese cuento. Pero es re inútil también. O sea, yo pienso en la gente vieja que conozco, mis padres, ¿Ya? ¿Sí? que mucho de lo que saben ya no sirve. Y esa diferencia me pareció como... La distancia que se produce con el mundo actual, digamos, con... Sí, o sea, cosas muy prácticas. Mi papá, por ejemplo, tomaba fotos con una cámara de una óptica y sabía manejar como variables que ahora no le importan a nadie porque apretas el botón, ¿no? Y sale todo, es cierto. Es una experiencia que ya como que pierde vigencia, ya no existe. Pero ahí discrepo, Ignacio, porque más allá de la mecánica de cualquier acto humano, en este caso un artefacto, como tú dices, pero es la mecánica o el acto de fotografiar, el hecho de saber todo ese circuito análogo o lo que sea, o en la vida, lo que tú quieras, de cómo ver las relaciones, te permite situarte en un punto, aunque no haya un lenguaje en común hoy con esta generación. Y por eso conversamos con Constanza Michelson a propósito de su libro Microdrama, en uno de los relatos, los microdramas que ella cuenta. Claro, esto que pasa con la vejez, donde una generación intensa por lo general se impone a otra, y la pérdida es de lenguaje, de cómo nos acercamos a la vida. Y tú, bueno, como literato, digamos, como escritor y profesor en la materia y doctor, sabes, ¿no?, la importancia del lenguaje. Pero no creo que de alguna manera eso desaparezca, ya como que está, ¿no? Sí, por supuesto, está, pero como tú dices, es muy difícil de comunicar. Sí, es muy difícil comunicar, eso sin duda. Y por eso está el formato de lo que es el relato de un hombre demasiado viejo. Exacto. Que la dejo ahí. Ya, vamos de nuevo a propósito de la música que estábamos escuchando. Quiero hablar de Tríptico, que quizás es el cuento más, entre comillas, enigmático. Es muy, muy interesante. Genera dudas, genera misterio. Y quiero partir preguntándote algo que es la típica frase que sale en las ficciones, en la televisión, que es algo así como cualquier semejanza con la realidad. ¿Cómo es la frase? Bueno, esa es la típica, ¿no? Es mera coincidencia. Es mera coincidencia. ¿Cabe para Tríptico? ¿A la alusión a un personaje? Probablemente a la fantasía que yo tengo quizás de algún personaje. Eso, bueno. Pero no al personaje en sí. Ya. Y también tiene que ver con un evento que es como medio canónico probablemente para la gente de mi generación, que es ese accidente aéreo en donde murió mucha gente. Muchísima gente. Y que fue, yo creo que también a muchas personas les llegó aunque no conocieran a esas personas. Y eso yo creo que apela también como a una experiencia compartida, y eso me interesaba también. Pero no es lo único de ese cuento. O sea, eso es, no diría el telón de fondo, yo diría que eso es
la situación que genera y que gatilla sentimientos Sí. y que gatilla incluso algunos insights, si tú quieres, ciertas revelaciones que podrían modificar o no a los personajes. Al personaje femenino, que es la voz narrativa, me parece que era en primera persona, si no me Sí. equivoco, ella sí tiene una revelación o tiene una situación de que hay un clivaje. Creemos que en el otro personaje, que es un músico famoso, que así se relata en el cuento, también, pero como que no termina de... Es como que se estuviera a propósito del aburrimiento, es como que se estuviera, porque es algo que está presente ahí, se estuviera como entreteniendo con algo en un minuto porque no logra hacer, o uno pareciera que no ve el cambio en ese personaje. No hay una mutación finalmente, uno cree, o al menos pareciera que Sí, no. sí. Ahí yo traté de pensar Esto es mi punto. Ya, dale. Igual que raro que yo te diga como No, me porque es como parece yo lo bacán. leí nomás. Sí, por supuesto. Obvio. Yo soy súper ateo, Ya. pero hay cosas de la experiencia religiosa que me siguen pareciendo muy interesantes. Y lo que ocurre en ese cuento Sí. es personas que rodean esa experiencia que es como reveladora. Algunos piensan que es accesible, otros no. Eso era lo que estaba como, por lo menos es lo que yo trataba de armar alrededor de eso. Como quizás en la experiencia religiosa hay algo que los que no creemos nos perdemos. Mm. Y hay en ese cuento, claro, este músico, yo creo que lo entrevé, pero luego se lo pierde. Sí, eso, ese lo pierde. Eso es, a propósito. Y la narradora cree verla, pero luego termina convertido esto como una especie de locura, fantasía. Claro, ella duda de sí misma. Exactamente. De que si fue verdad o no, pero más que duda de sí misma, se da cuenta que los otros dudan, pero ella dice, puedo ver, a ver, que lo tengo anotado, porque también tenéis buenas frases, Ignacio, me gustaron mucho y por eso también las anoté acá y las voy a compartir también con el público para que también se entusiasme con este libro, que hay frases que están muy bien articuladas, muy bien pensadas. Mira, por ejemplo, acá está al inicio y al final, es el mismo párrafo que permite de alguna manera dejar redondito. Cuando me he atrevido a contarlo, todo lo que ya leímos, y lo introduce también así, me han dicho que no es verdad, que lo imaginé o me lo inventé. Incluso me han dicho que busque ayuda, no me importa. Mis ojos podrán equivocarse, dice ella, ¿no? La voz narrativa. Mi cabeza quizás tropieza de vez en cuando, pero mi corazón no es ciego. Claro, y eso también es, de alguna manera, la revelación del insight que ella sí pudo hacer respecto a esta situación, que mira desde afuera, viendo esta conexión en este trío, a propósito de tríptico, que el tríptico también es una imagen obviamente vinculada a la religiosidad o la iconografía, ¿cómo se dice? Sí, a la iconografía religiosa. Exactamente. También a la música, al tríptico de Silvio Rodríguez. Y esa mira. última frase, mi ¿Sí? corazón no es ciego, es ¿Sí? un robo descarado. ¿A qué? Vos también estabas verde, de Charly García. Buena. No me di cuenta, ya. Excelente. Pero buen robo. Estuvo bien articulado. Podríamos decir que, y no solo por la extensión, porque es el cuento más largo, que junto con Andamio, donde se hace muy presente, aunque no es tan largo, pero me refiero al realismo, pero el central de tu libro, de los 7 relatos, en relación no solo a la temática, sino a la profundidad del texto, es justamente el diccionario, ¿no?, de autores chilenos en noveles. Hablemos de este cuento que es bien entretenido y es bien divertido el personaje, ¿no?, que parte contando cuando entra a este taller literario, pero un gallo joven, no tiene ninguna experiencia, un cabro chico, y ve estos cuarentones, cincuentones, sesentones engrupidísimos. Eso es. Listo. Ya, es un cuento acerca de eso, de la ilusión de la literatura también. Sí, igual es medio patético los personajes que se rescatan ahí. Sí, pero no todos, creo yo. No, Pérez o... Exactamente. Pérez, maravillosa, que se llama Jorge Pérez, pero suena como a Perec o Pérez. Pérez, mejor. Exacto. Muy bueno él. Y había también como que lo que me interesaba también es que hay distintos modos de hacer literatura. Y eso es algo que he aprendido con el tiempo, de viejo, y aparece eso también en los talleres, digamos, como hay modos distintos de escribir y todos esos modos funcionan. Como copiar, por ejemplo. Como plagiar. Es el O sea, único de con el frentón. que estoy en contra totalmente. Absolutamente. Y eso es como la idea de la literatura como una carrera que no existe en ninguna parte del mundo. Hay un personaje en ese cuento que quiere ser
un escritor famoso quiere vivir de la literatura, quiere triunfar, y es el que espero que aparezca peor retratado, pero también ¿Es el de aparece... la intertextualidad? Ese. Ya, sí, insoportable. Pero aparece también... Lautaro Rayo. Lautaro Rayo. Insoportable. Aparece también el odio absolutamente visceral, Visceral. y ciego Sí. del narrador. Sí, que visceral. Eso también es muy literario. Pero es que es súper winner Lautaro Rayo. Po. Es un winner. Es un winner. No se puede ser winner en Insoportable. un mundo como este, que en realidad no tiene nada que repartir. Pero lo peor es que incluso el señor maravillosamente Pork, bien. ¿cómo se llama? El compañero Pork. Compañero Pork, es divertido el nombre, que es el que está a cargo, digamos, del taller, que es famoso y todo, y sale en columnas, no sé qué, que convoca. Hay tantos como el señor, el compañero Pork. También se lo engrupa y lo da vuelta. O sea, finalmente también esa rabia por el que plagia y va a comprar libros a San Diego que nadie conoce y de western los convierte en cuentos policiales, en relatos policiales. O sea, un Barça, como diríamos, ¿no? Y al mismo tiempo, la moralidad no es algo que se trance en el mundo literario. Así que también es una lección para ese narrador que lo odia tanto, que es tan moralista también, al mismo tiempo. De más. Sí. Y en el otro, que también es bien extenso y bien interesante, que también está relacionado con la literatura, pero a partir de un universo y de Tolkien, como decíamos, y de un libro en particular y la materialidad que tú bien señalabas, también acá la importancia de las historias, no solo de la gran literatura, sino de las historias y cómo literalmente te pueden salvar. Y cuando tienes un libro que aparece cuando tú eres chico, pero no logras conseguir, y que después aparece la versión, o sea, el tomo 2, el tomo 3, pero más grande a los 14 años, por fin te llega de regalo, ahí de cumpleaños, el tomo 1, en este caso El Señor de los Anillos. Y sobre todo en una época tan triste. Sí. ¿A ti te tocó vivir la dictadura a qué edad? Yo nací el año 73. Imagínate, el mismo 73. O sea, yo viví toda mi infancia. Yo, de hecho, siempre pensé que los presidentes solo podían ser militares. Ufa. Ese era hasta que caché que eso no estaba muy mal, digamos. Exacto. Pero en ese cuento, donde en el fondo el tema es la lectura de Tolkien, Sí. hay un saldo, una deuda terrible, porque yo entré a estudiar literatura y me gusta la literatura porque me gusta la literatura de fantasía. Y al final, todo esto, estoy lleno de malentendidos y terminé estudiando el realismo, que es como todo lo contrario de la literatura de fantasía. Como en andamios. Totalmente. Y me encantaría escribir algo como El Señor de los Anillos, pero no me sale, no puedo. Ay, ¿te gusta ese universo de la fantasía? Sí, soy bastante... ¿Élfico? ¿Eres élfico? He tratado de aprender, pero no puedo. Sí, por supuesto, pero así, como eso me parece maravilloso, vivir fuera del mundo material, pero no me resulta, no puedo. Porque el mundo material es lo que nos duele. Por eso va al realismo. Exactamente. Es como Te rebotas con el realismo. Ya, y estoy tratando de hacer ahora algo que sea, yo le digo Mi Señor de los Anillos, pero no El Señor de los Anillos, no tiene que ver con la fantasía, tiene que ver obviamente con política, con historia de Chile, pero yo me lo pienso así porque es como el lugar que me produce como placer, como confort, es el lugar donde cómodo, El Señor de los Anillos. De hecho, llevo todo el año escuchando todas las obras de Tolkien en audiolibro porque me produce mucho placer. Y como te nutre, te alimenta. Exactamente. En las mañanas me voy al trabajo escuchando eso todos los días. ¿En serio? ¿Y a qué edad leíste por primera vez El Señor de los Anillos? Ahí como a los 13 años, yo creo. Ah, ya. Como igual que en el tomo 1 eso Sí, eso es verídico. Eso es verídico. ¿Y cuánto hay también de ti? Porque me pareció también un libro hermoso y también difícil a propósito de cómo transparentar no solo los afectos, sino lo que opina dos personas muy cercanas, como es un padre con un hijo, de lado y lado, respecto a la obra de otro cuando son dos escritores, a propósito de andamios. Esa parte final de cuando ya aparece Sebastián, el hijo, de este exiliado primero en Alemania, luego en Colombia, bueno, y todas esas vicisitudes. El fracaso de uno y del otro y el abrazo en la derrota. Y eso es difícil también, ¿no? Porque se suele competir mucho, sobre todo, perdona que lo diga, entre hombres y un padre con un hijo que tienen el mismo oficio. Totalmente. ¿Cuánto hay de ti? haciendo terapia yo acá, nada que ver. No, yo creo que uno se esfuerza por entender a sus papás. Yo creo que todos crecemos con la ilusión de que nuestros papás son increíbles, luego increíblemente estúpidos. Sí. Y luego
entendemos que ellos fracasaron también. Eso es algo que a veces ni siquiera nuestros padres lo entienden de sí mismos. Pero resolver eso a mí me parece vital para poder vivir, ¿no? Y de los 7 relatos que conforman realismo, Ignacio Álvarez, ¿cuál es el que más, no sé si la palabra es, te costó, te dificultó, te revolvió el estómago, como que costó parirlo y después ya chocho con esta guagua en brazo? El hombre demasiado viejo probablemente. Mira. Es el que, en el que usé más mi corazón, digamos. ¿Y eso te costó? Sí, completamente. En tratar de encontrar las palabras para eso. Al mismo tiempo fue un ejercicio muy lindo, digamos, porque fue muy lento también. Y tratar de buscar esa expresión me permitió también bastante aclararme a mí mismo, en algún sentido. Es ese probablemente. En los otros, ¿Cuál fluyó más rápido? muy probablemente la Real Academia del Élfico Ah, Chamullado. ya. Estaba muy Sí. presente, estaba muy ahí. Sí, es una En la experiencia piel. además, claro, como muy adolescente y me dio risa, eso me gustó también. Y es bonito ahí también cómo se trabaja la necesidad, ¿no?, de aprobación del grupo, la pertenencia, bueno, todas las inseguridades. Y me dio mucha risa esa mamá, la mamá del protagonista, del adolescente, o ya el hombre que cuenta recordando, pero que si él no prestaba los libros, ¿qué diría el presidente Allende? Lo encontré genial como reto, lo voy a usar, aunque yo no presto mis libros, lo reconozco, por lo mismo, por todos esos baches que se pueden provocar. Todos estos 7 relatos que conforman realismo, Ignacio, ¿fueron escritos pensados en un mismo corpus o responden a distintas épocas? De todos, excepto el diccionario de autores nobles, ¿Ya? pertenecen como a los últimos 6 años, yo creo. Y en cambio el autores nobles es anterior, es como hace 12 años atrás. Era un proyecto que era más grande. ¿Iba para novela o para novel? Iba para novela, sí, Ya. pero al final murió y me gustó mucho porque seleccioné lo que me parecía más interesante de ese corpus y creo que quedó mejor, como sacándole todo lo que le sobra. Y en relación a lo que te preguntaba al inicio, del último Neógrafo, que es una novela, y donde ahí también, de alguna manera, recogiendo lo que decías de lo que te maravilla del universo, de la fantasía de Tolkien, no es que sea ese tipo de fantasía, pero generaste tu propia fantasía con Sí, hechos sí, sí. históricos mezclados, ¿no?, como tú señalas, una nueva realidad. Y estos libros de relatos, de cuentos, ¿dónde te sientes más cómodo en el género? Me siento mucho más cómodo haciendo ficción no biográfica, porque me da mucha vergüenza hacer ficción usando un poco mi propia experiencia. Y que también porque estoy súper acostumbrado a usar la cabeza para todo y eso me es mucho más cómodo. Pero aquí también me parecía que había algo, un material sensible que había que poner también y para que la forma tuviera sentido también. ¿Y dio pudor eso en este libro? Estoy empezando a sentirlo de Ahora forma contigo, total y absoluta, digamos. conversando contigo, finalmente te expusiste mucho más de lo que estaba pensando, absolutamente. Y también algo que me gustó son cuentos urbanos. Está la ciudad muy presente, incluso con detalles, nombres de calle que uno conoce muy bien, por ejemplo, de la comuna de Providencia, no solo, pero digo, obviamente también están los viajes que hablábamos del exilio en el primer cuento, Andamio, pero insisto, me gustó mucho porque es muy, muy, muy chileno, lo que no significa que no pueda ser universal, más allá de las referencias, la chilenidad está sobre todo en el humor negro, muy propio de nosotros, ¿no? De reírnos de nuestras miserias, de ser eso, del no el chacotero, el chaquetero, ¿no? El que le gusta ahí, la envidia y pela y no sé qué. En ese sentido, también es muy propio para nuestros tiempos, pero te quería preguntar si sientes que responde con toda esa chilenidad también a una generación. No digo que no lo pueda leer un millennial, qué sé yo, pero nosotros que somos de la generación X nos sentimos muy identificados. Yo por lo menos me pasó, y me imagino que a la Andrea Pález le habrá pasado lo mismo, que es muy rico sentir así esas referencias. Es como una foto vieja, porque muchas partes de Santiago que están ahí puestas en el libro ya no existen. Y esa es la gracia de la novela realista. La novela realista te muestra cosas que, como tiene tanta fe en que te puede sacar una foto real, cuando envejece uno no se da cuenta que ya no existe eso.
Y esa distancia para mí tiene mucho valor. No sé si es generacional un poco, pero mientras más vieja se pone, yo creo que adquiere más valor. Eh, yo enseño harto literatura realista y cuando, por ejemplo, en Rojo y Negro uno lee la descripción de Verrières, del pueblo que Stendhal está describiendo, a mí lo que más me alucina es que ese pueblo que efectivamente ya no existe, que ya se murió, vuelve a tener vida cuando lo estoy leyendo. Y un poco yo buscaba eso, no tanto la que nos identifiquemos los que lo conocimos, sino que a ver si vive cuando alguien que nunca lo conoció lo lee. Y para cerrar y volviendo al realismo, escuchándote, Ignacio, me surgió la idea un poco de por qué todavía nos impacta, y yo me atrevería a decir, nos duele tanto lo que nos relata, lo que nos cuenta, lo que leemos de Manuel Rojas. Bueno, porque Manuel Rojas logró hacer el trabajo de articular lo que siente un varón que va dejando los márgenes sociales, que se va integrando a su centro, lo que siente, lo que piensa, lo que juzga. Se dio el trabajo de buscarlo por todos lados y nunca descuidó el aspecto afectivo. Entonces sí, también yo le copio totalmente a Manuel Rojas en ese sentido, porque su trabajo con el afecto a mí cada vez me parece más importante. ¿Lo admiro rotundamente, dirías? Rotundamente. Palabra que amé y que descubrí también en tu libro, que me pareció eso. Te amo rotundamente, le voy a decir después a mi hijo. Muchas gracias, Ignacio Álvarez. Maravilloso tu libro, Realismo. Lo disfruté en los 7 cuentos y me llevo en el corazoncito Un hombre demasiado viejo. Muchas gracias por tu lectura cuidada y sensible. Muchas gracias. Gracias a ti. Nos despedimos con música tapatá. Nos despedimos con música ad hoc, ya que está sonando en Los Tres recientemente y el epígrafe de uno de los cuentos trípticos. Vamos a Julieta Venegas, ya que estamos. Esto es El Presente. Muchas gracias.